Amigos, qué gusto nuevamente ingresar a sus hogares. Gracias por permitirnos ser parte de su día a día. Soy Roberto Albán. Bienvenidos a una nueva jornada informativa de UTV Noticias, edición central, correspondiente a la fecha de hoy, viernes 19 de junio del 2026. Amigos, pónganse cómodos que inmediatamente revisamos los titulares de la jornada del día. La música, la danza y el orgullo amazónico volvieron a apoderarse de las calles de Pucallpa en una jornada donde la tradición y la identidad cultural fueron celebradas por todo lo alto. De esta manera la ciudad se alista para la fiesta de San Juan. Lo que pudo terminar en una tragedia quedó registrado en imágenes. Un pesado tráiler cargado de madera estuvo a punto de volcarse en la carretera Manantay, obligando incluso a peatones y motociclistas a pasar por debajo del vehículo para continuar su recorrido. Desde hace más de 2 años, unas estructuras metálicas permanecen abandonadas en plena avenida Tupac Amaru. Los vecinos denunciaron que se han convertido en un peligro latente para los conductores y peatones. Estas son conocidas como las barandas de la muerte, debido a los continuos accidentes que han producido. Los trabajadores del Ministerio Público acataron un paro de 48 horas para exigir mejoras laborales. Ellos indicaron que si harán una huelga indefinida si es que no reciben una respuesta del gobierno ante su pliego de demandas. Un grupo de estudiantes se enfrentó a pedradas frente al centro educativo Pedro Portillo. Ellos vestían el uniforme y causaron problemas en el tránsito, sin que ninguna autoridad del plantel proceda a detenerlos. Juicio oral por saqueo de fondos en Manantay y Atalaya revela millonarias pérdidas y una red investigada. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que imputados, hoy reos contumaces, integraban una presunta banda criminal dedicada al desvío sistemático de recursos públicos en varias municipalidades de Ucayali. Amigos, vamos rápidamente a desarrollar las noticias, contándoles que la música, la danza y el orgullo amazónico volvieron a apoderarse de las calles de Pucallpa en una jornada donde la tradición y la identidad cultural fueron celebradas por todo lo alto. De esta manera la ciudad se alista para las fiestas de San Juan. Con música, alegría y mucho colorido, Pucallpa vivió una de las actividades más esperadas por la fiesta de San Juan. 7 comparsas amazónicas recorrieron las principales vías de la ciudad en un espectacular pasacalle que reunió a cientos de familias y visitantes. La concentración y partida de las delegaciones se realizó desde la villa policial, ubicada en el kilómetro 4400 de la carretera Federico Basadre. Desde ese punto, los danzantes iniciaron su recorrido rumbo a la Plaza de Armas de Pucallpa, convirtiendo la Avenida Centenario en un gran escenario de fiesta y tradición. Ataviados con llamativos trajes típicos, plumajes, adornos amazónicos y acompañados por sus propios músicos, los integrantes de cada comparsa danzaron al ritmo de la música regional, contagiando su entusiasmo a todos los presentes. Durante el recorrido, el público pucallpino no dejó de aplaudir y tomar fotografías. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron del despliegue artístico que resaltó la riqueza cultural de la Amazonía peruana. Las 7 comparsas participantes mostraron su creatividad, coordinación y talento, convirtiendo este pasacalle en una verdadera fiesta de identidad regional, donde al ritmo de los tambores, las danzas tradicionales De esta manera, Pucallpa continúa calentando motores para la celebración central de San Juan, una de las festividades más esperadas de la selva peruana. Y
lo que pudo terminar en una tragedia quedó registrado en imágenes. Un pesado tráiler cargado de madera estuvo a punto de volcarse en la carretera Manantay, obligando incluso a peatones y motociclistas a pasar por debajo de la unidad para continuar su recorrido. Momentos de tensión se vivieron en la carretera de Manantay, luego de que un pesado tráiler cargado con tablillas y durmientes de madera estuviera a punto de voltearse tras sufrir un aparatoso despiste. El incidente ocurrió cuando el conductor intentaba girar hacia el lado izquierdo de la vía. Según su testimonio, el peso de la carga y el mal estado de la vía provocaron el hundimiento de las llantas posteriores, dejando la unidad inclinada y generando temor entre los transeúntes. Las imágenes registradas en el lugar muestran la magnitud del peligro. El tráiler quedó atravesado en gran parte de la vía, bloqueando el tránsito y obligando a peatones y motociclistas a buscar formas improvisadas para continuar su camino. Mire usted la manera arriesgada en que debieron cruzar los vecinos. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un motociclista decidió pasar por debajo del pesado vehículo, ya que no existía otro acceso disponible. La escena generó preocupación entre los vecinos debido al riesgo que representaba cualquier movimiento repentino del vehículo. El conductor del tráiler atribuyó lo ocurrido a las malas condiciones de la carretera Manantay, una vía que según vecinos y transportistas presenta un pésimo estado durante todo el año. Además, señaló que la estrechez de la vía le impidió realizar la maniobra con seguridad. Mientras tanto, comerciantes, vendedoras y trabajadores que se dirigían a los aserraderos de la zona se vieron obligados a pasar por debajo del tráiler para llegar a sus destinos, evidenciando las dificultades que enfrentan a diario por el pésimo estado de esta importante vía. Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas. Sin embargo, el hecho ha reavivado los reclamos de los vecinos y transportistas, quienes piden una pronta intervención de las autoridades para dar mantenimiento a la vía y evitar que una futura emergencia termine en tragedia. Y desde hace más de 2 años, unas estructuras metálicas permanecen abandonadas en plena avenida Túpac Amaru, y los vecinos denuncian que se ha convertido en un peligro latente para los conductores y peatones. Estas son conocidas como las barandas de la muerte debido a los continuos accidentes que han producido. Los han bautizado como las barandas de la muerte, y no es para menos. Desde hace más de 2 años, esas estructuras metálicas destinadas a proteger a los conductores y peatones permanecen abandonadas en plena vía pública, convirtiéndose en un peligro constante para quienes transitan por la avenida Túpac Amaru, muy cerca al sector conocido como La Videnita. Lo que en su momento fue instalado como una medida de seguridad para separar ambos carriles de circulación, hoy se ha transformado en una amenaza. Varias de estas pesadas estructuras de acero permanecen tendidas sobre el pavimento, ocupando parte de la vía y exponiendo a motociclistas, mototaxistas y conductores a sufrir accidentes. Vecinos y transportistas aseguran que los accidentes de tránsito son frecuentes en ese punto de la ciudad. La presencia de las barandas abandonadas obliga a muchos conductores a realizar maniobras temerarias para esquivarlas, especialmente durante las noches o cuando las lluvias reducen la visibilidad. Las imágenes evidencian el problema.
Estructuras de metal corroídas por el paso del tiempo permanecen en medio de la avenida sin ningún tipo de señalización preventiva, generando preocupación entre quienes utilizan diariamente esta vía. Los vecinos se preguntan cómo es posible que tras más de 2 años ninguna autoridad haya dispuesto el retiro de estas barandas de acero. Aseguran que el riesgo es permanente y que solo esperan que no ocurra una tragedia para que finalmente se adopten medidas. Estas barandas de acero cayeron al pavimento por la falta de mantenimiento y por los continuos accidentes que terminaron por derribarlas. Mientras tanto, las llamadas barandas de la muerte continúan allí, recordando diariamente una problemática que permanece sin solución y podría desencadenar consecuencias lamentables en cualquier momento. YTV Noticias dialogó con un grupo de hombres y mujeres de la tercera edad quienes se dedican a la limpieza de los caños naturales y al retiro de la basura acumulada en la zona. Esto para evitar que la ciudad colapse cada vez que llueve. Ellos además realizan el pintado de puentes. Mientras muchos aún comentaban los estragos dejados por la fuerte lluvia de este jueves, un grupo de hombres y mujeres demostraba que el compromiso con la ciudad no tiene edad. En la avenida José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de Callería, encontramos a decenas de trabajadores realizando una importante labor de limpieza y mantenimiento. Lo más llamativo era que entre ellos se encontraban numerosas personas de la tercera edad, quienes con escobas, palas, brochas y mucho esfuerzo contribuían a recuperar los espacios públicos. La limpieza de todo esto, los insumos que botan, botellas, plásticos, cultivamos los montes, todos los de montes cultivamos y todo limpiamos todo o sea, alrededores. Eso para poder correr el caño natural todo pues. El lugar no fue elegido al azar. Apenas un día antes, esta zona había quedado seriamente afectada por las precipitaciones, registrándose acumulación de agua en gran parte de la vía. Por ello, los trabajadores iniciaron la limpieza de los caños naturales para facilitar el drenaje y prevenir futuras inundaciones. El panorama empeora ya que malas personas arrojan basura a los caños naturales, lo que ocasiona el colapso cada vez que llueve. Estamos, la pintura nos está limpiando los puentes. Pintando las barandas los puentes, sí, casualmente estamos limpiando. Pero su trabajo no termina allí. Paralelamente, otro grupo realizaba el pintado de las barandas del puente ubicado en la misma avenida, contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana y a la conservación de la infraestructura pública. Todos ellos forman parte del programa Jam Kasum, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales temporales y ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad. Con disciplina, responsabilidad y una admirable vocación de servicio, estos trabajadores tienen la misión de recorrer diferentes sectores de Pucallpa para realizar la limpieza de caños naturales antes de que todo colapse por las lluvias. Las imágenes reflejan una lección de esfuerzo y dedicación. Hombres y mujeres que, a pesar de los años, continúan aportando con su trabajo al bienestar de todos los pucallpinos. Los trabajadores del Ministerio Público acataron un paro de 48 horas para exigir mejoras laborales. Ellos indicaron que se irán a una huelga indefinida si es que no reciben una pronta respuesta del gobierno ante su pliego de demandas. Los trabajadores del Ministerio Público en Pucallpa se sumaron al paro nacional de 48 horas. Con arengas y voz en alto, ellos exigían respeto a sus derechos laborales. Ellos son integrantes de diversas fiscalías, quienes pidieron al gobierno 4 puntos, entre ellos un mejor trato a los trabajadores bajo el sistema CAS. El motivo del paro son 4 puntos que estamos exigiendo. El paso de los compañeros CAS a las 7:28, que es más de 18 años que nuestros compañeros CAS siguen ganando un sueldo mísero. Se puede poner como ejemplo que es de 1.200, 2.100 soles. Además, pide que se cumplan con el pago de sus beneficios laborales, atrasados por mucho tiempo. El segundo punto es la gratificación y los CTS que deben recibir nuestros compañeros CAS a partir de este año y que se debe dar cumplimiento. Y como hay conocimiento y tenemos pruebas
que la institución no tiene ese interés de dar esa asignación, estamos yendo a este paro de 48 horas. Indicaron que esta es una jornada de protestas que irá de manera escalonada. Si no hay solución a su pliego de reclamos, entonces podrían irse a la huelga indefinida. Y este paro va a ser en forma escalonada. Si no nos escuchan, nos vamos a la huelga indefinida. El tercer punto es la entrega de nuestros uniformes, ya que la institución nos exige uniformes y la cual no cumple con entregarnos. Ellos también piden que el Ministerio Público cumpla con entregarles uniformes. Como otro punto es que se cumpla con su escala remunerativa. Otro punto es la escala remunerativa, que también ya está aprobado y que deben ya asignar el presupuesto el mes de noviembre para que sea ejecutada en el próximo año 2027 por el nuevo gobierno. En Ucayali se calcula que son 220 trabajadores afectados que están pidiendo mejoras laborales. Estamos hablando ahorita, somos agremiados acá en la Secretaría de Base de Ucayali, 220 trabajadores aproximadamente, entre los tres regímenes, CAS 1276 y 728. Indicaron que hasta el momento no existe diálogo alguno con el gobierno para buscar una salida a la crisis. Hasta ahorita no hay un diálogo, no hay algo positivo por parte del empleador ni por parte del gobierno. No tenemos hasta ahorita ni una noticia. Si no hay medidas o noticias hasta la próxima semana, se estará citando de nuevo a todos los secretarios a Lima para tomar las medidas más radicales, en la cual capaz nos vamos a la huelga indefinida. Además, pidieron la comprensión de la ciudadanía, ya que los servicios en el Ministerio Público quedaron suspendidos por 48 horas. Que nos comprenda, por favor, que esta lucha o medida que estamos haciendo es por un sueldo digno, justo para nuestras familias. La atención se va a ver paralizada porque el fiscal no va a atender la parte administrativa a los litigantes. Ellos evalúan realizar una huelga indefinida si es que no hay respuesta del gobierno. Y un grupo de estudiantes se enfrentó a pedradas frente a la institución educativa Pedro Portillo. Ellos vestían el uniforme y causaron problemas en el tránsito sin que ninguna autoridad del plantel procediera a detenerlos. Al promediar las 7 de la noche de este jueves 18 de junio, un grupo de estudiantes se enfrentó a las afueras del colegio Coronel Portillo. Los estudiantes, que aparentemente pertenecen a los primeros grados de secundaria de la mencionada institución, visten el uniforme. Así pues, no les importó llevar puesta la camisa e insignia de su institución educativa. Como se observa en el video, los adolescentes lanzan piedras entre gritos y groserías, provocando caos en la vía pública. El enfrentamiento se dio en el jirón Independencia, entre la puerta principal del colegio y la plaza Francisco Bolognesi. Mientras los conductores transitaban e ignoraban la situación, el grupo de jóvenes continuaba con el conflicto. También puede apreciarse que nadie interviene para frenar el enfrentamiento, ni profesores, ni auxiliares, ni ninguna autoridad. Al contrario, las puertas del colegio son cerradas en cuanto inicia el suceso. Estas situaciones han ido en incremento en la ciudad, pudiendo notarse la falta de compromiso en la educación de los adolescentes, así como la falta de principio de autoridad por parte de los representantes de la institución educativa. Y la prescripción de deudas tributarias en Manantay genera perjuicio y compromete a exfuncionarios. Un informe de control específico ha detectado irregularidades en la gestión de cobranza de impuestos municipales del periodo 2012-2014 y está recomendando acciones legales contra 9 involucrados. Según el informe emitido el 25 de mayo del 2026 por el órgano de control, las irregularidades se registran en el proceso de determinación y gestión de cobranza de tributos correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2012 al 2014. El documento señala que la falta de acciones oportunas para recuperar estas obligaciones permitió que las deudas prescribieran, generando un perjuicio económico de más de 66.000 soles. El monto, materia de evaluación del servicio de control, asciende a 61.000 soles.
El servicio fue clasificado como servicio de control a hechos por presunta irregularidad y concluye que no se cumplió con la normativa vigente ni con las disposiciones internas de la entidad, lo que derivó en la pérdida de recursos públicos. En ese contexto, la Contraloría deberá iniciar acciones legales y servidores involucrados. El informe identifica como presuntos responsables a Darío Rafael Gutiérrez Díaz, Hanna Franci Guayagua Villacrés, Orlando López Ceballos, Erika Chávez Pizango, Bárbara Patricia Peso Reati, Robert Reati Ramírez, Jorge Luis Melgarejo Tello, Boris Pinedo Alonso y Felipe David González Reati, quienes tendrían responsabilidades administrativas, civiles y penales según el grado de participación en los hechos. La Municipalidad de Manantay deberá implementar medidas correctivas para fortalecer sus mecanismos de cobranzas y evitar la prescripción de deudas tributarias en el futuro. Están cuestionando a unos funcionarios en logística de la comuna portillana por antecedentes en otras entidades. Un informe de control está solicitando una licitación de equipos de cómputo que se suma a los cuestionamientos por permanencia de servidores previamente denunciados en otras municipalidades. La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo mantiene en el área de logística a funcionarios que fueron previamente denunciados por presuntas irregularidades cuando laboraban en otras municipalidades, lo que genera preocupación en torno a la transparencia de los procesos de contratación pública. Este escenario cobra relevancia tras la emisión de un informe de acción de oficio posterior que advierte indicios de irregularidades en el otorgamiento de la buena pro de la licitación pública 008 del 2025 en la adquisición de equipos de cómputo. El informe del órgano de control señala que se declaró inadmisible las ofertas de 2 postores que cumplían con los requisitos técnicos y presentaban propuestas económicas más favorables, incluso con mejoras en los bienes ofertados. Pese a ello, el proceso continuó y se otorgó la buena pro aun cuando existía una inconsistencia en las bases integradas que generaba ambigüedad en la formulación de las propuestas. Estos hechos vulneraron principios fundamentales de la contratación pública, como la legalidad, transparencia e igualdad de trato, además de limitar a la entidad la posibilidad de acceder a una mejor oferta económica. En ese contexto, la permanencia de funcionarios cuestionados en el área de logística, clave en los procesos de contratación, incrementa las ofertas sobre la gestión interna de la entidad. El informe recomienda al titular de la municipalidad adoptar acciones inmediatas para corregir las irregularidades advertidas y disponer el delinde de responsabilidades correspondientes. Y un juicio oral por saqueo de fondos en Manantay y Atalaya está revelando millonarias pérdidas y una red investigada. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los imputados, hoy reos contumaces, integraban una presunta organización dedicada al desvío sistemático de recursos públicos en varias municipalidades de Ucayali. El proceso por el presunto robo sistemático de fondos públicos en las municipalidades de Manantay y Atalaya ingresó a la etapa de juicio oral, revelando millonarias pérdidas económicas y la posible existencia de una red dedicada al saqueo de recursos estatales. De acuerdo con la tesis fiscal, en la municipalidad de Manantay se sustrajeron más de 1 millón de soles, mientras que en Atalaya el monto superaría los 3 millones de soles. El fiscal anticorrupción, Santos Gutiérrez, informó que los principales imputados fueron declarados reos contumaces tras no presentarse a la audiencia judicial, lo que agrava su situación legal dentro del proceso. Según las investigaciones, esta presunta organización no solo habría operado en dichas jurisdicciones, sino que también es vinculada a otros casos en la región. En Aguaitía se investiga un perjuicio superior a los 10 millones de soles, en Campo Verde más de 8 millones y en el hospital regional más de 1 millón de soles.
La Fiscalía sostiene que la red habría estado dedicada a saquear sistemáticamente los recursos de diversas entidades públicas, aprovechando debilidades en los mecanismos de control. Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta vulneración de los controles bancarios del Banco de la Nación. De acuerdo con las indagaciones, los implicados habrían manejado cuentas institucionales sin una supervisión adecuada, lo que facilitó la ejecución de las operaciones irregulares. El juicio oral será clave para determinar responsabilidades y establecer si existió una estructura organizada para el desvío de fondos públicos en uno de los casos más graves de presunta corrupción en gobiernos locales de la región Ucayali. Y vamos rápidamente a hacer un repaso de cómo están las noticias a nivel internacional, provenientes desde Ucrania, que bombardeó una refinería en Moscú, y Rusia amenazó con ataques masivos en represalia. El ataque lanzado por Ucrania este jueves es el mayor con drones contra Moscú en los últimos años. El ataque lanzado por Ucrania este jueves es el mayor con drones contra Moscú en los 2 últimos años. La ofensiva afectó directamente a una refinería en el distrito de Kapotina, una planta estratégica que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de la capital y que ya había sufrido daños por otro ataque el pasado martes. Las defensas antiaéreas rusas abatieron 180 drones en los accesos a la ciudad y el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber interceptado más de 500 drones en todo el territorio nacional durante la madrugada. El alcalde Sergei Sobyanin calificó la operación como un ataque a gran escala. Las consecuencias materiales incluyeron el cierre de los aeropuertos moscovitas por horas y el retraso de cientos de vuelos. Asimismo, un dron impactó contra un edificio de apartamentos en Zhukovsky y los restos de otro causaron un incendio en un centro comercial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky justificó el ataque en un audio enviado a la prensa. Si Ucrania arde, su Moscú también arderá, agregando que la acción busca que el pueblo ruso sienta que Vladimir Putin libra esta guerra, mientras la gente ordinaria paga el precio. Como respuesta, el canciller ruso advirtió sobre nuevos bombardeos y recordó que Vladimir Putin ya anunció que Rusia ejecutará ataques agrupados de manera regular contra objetivos en Ucrania. Como respuesta, el canciller ruso advirtió sobre nuevos bombardeos y recordó que Vladimir Putin ya anunció que Rusia ejecutará ataques agrupados de manera regular contra objetivos en Ucrania. La ofensiva coincidió con la reunión de Vladimir Putin con líderes del sureste asiático en Kazán. La ofensiva coincidió con la reunión de Vladimir Putin con líderes del sureste asiático en Kazán, a 700 kilómetros de Moscú, donde el presidente ruso no mencionó el incidente. Esta es la segunda vez en el mes que Kiev ataca durante un foro internacional en Rusia, habiendo golpeado la zona de San Petersburgo a inicios de junio. Y se ha vuelto muy común recibir llamadas de extranjeros de números con el prefijo de Estados Unidos, de Bangladesh o incluso de un lugar que uno ni siquiera puede ubicar en el mapa. Lamentablemente existe un peligro oculto al otro lado de la línea, el cual puede terminar en una pesadilla financiera. Se ha vuelto muy común recibir llamadas del extranjero de números con el prefijo de Estados Unidos, Bangladesh o incluso de un lugar que uno ni siquiera puede ubicar en el mapa. Lamentablemente existe un peligro oculto al otro lado de la línea, el cual puede terminar en una pesadilla financiera. Recientemente, muchos ciudadanos han reportado esta situación en redes sociales, donde denuncian recibir llamadas de contactos no agendados o de cómo estas organizaciones delictivas toman control de los celulares para acceder a cuentas bancarias. Frente a esta creciente ola de alertas, la Policía Nacional del Perú ha encendido las alarmas y detalla cuáles son las modalidades más peligrosas que se ocultan tras una llamada del extranjero. Detrás de estos contactos inesperados, no hay errores de marcación ni empresas internacionales buscando talentos de la nada. Se trata de delincuentes que a través de las llamadas intentan generar confianza o curiosidad en sus víctimas para lograr que respondan o devuelvan la llamada. Al contestar, una voz amable te asegura que pertenece a
una prestigiosa empresa que recluta personal para trabajar de forma remota en Europa o Estados Unidos, ofreciendo sueldos sumamente altos y tentadores. De acuerdo con Mario Carrasco, jefe del Departamento de Delitos Informáticos de la PNP, esta oferta genera interés, lo que termina en una invitación a seguir el contacto por WhatsApp, donde muestran supuestos portafolios de empleo y atractivas oportunidades laborales. Tras obtener la atención de la víctima, envían un enlace para realizar un registro que en realidad oculta un software malicioso o malware. Una vez que la persona hace clic e instala el archivo, los delincuentes toman el control del teléfono de forma remota. Por comodidad, muchas personas dejan contraseñas guardadas en el equipo para correos, redes sociales y bancos, pero ello convierte al celular en una fuente de información incluso más sensible que una computadora. Si marcas de vuelta al número y permaneces varios minutos en la línea intentando averiguar quién era, la sorpresa llegará al final del mes con tu recibo telefónico. Muchos de estos números internacionales están asociados a servicios con tarifas especiales o diferenciadas, es decir, al comunicarte con ellos, el costo total es asumido por la víctima. Amigos, cerramos la jornada. Gracias por habernos permitido ingresar a vuestros gentiles hogares. Desde la familia de Ucayalina de Televisión queremos enviar un afectuoso saludo a todos los padres ucayalinos, a todos los padres de la Amazonía, a todos los padres del Perú y a todos los padres del mundo. Que Dios bendiga cada uno de ustedes. Vamos todos a celebrar en familia. Que pasen un buen fin de semana. Buenas noches. Permiso.